Este relato sucedió hace no más de 4 años, cuando preparábamos todo para la boda de mi hermana mayor. Estábamos todos en la familia muy emocionados, sobre todo yo, mi mamá y las 2 hermanas del novio. Entre todas estuvimos ayudando con los preparativos y a elegir hasta los más mínimos detalles para que todo fuera a la perfección, para que todo fuera como mi hermana había soñado. Ella es de gustos muy especiales, le molesta seguir modas o hacer cosas modernas, así que todos los detalles, cada preparativo, fue una mezcla de diferentes elementos usados a través del tiempo. Puede sonar extraño, pero al final, el resultado fue muy bonito. Sin embargo, hubo un detalle, y eso ocurrió al buscar el vestido de novia, el vestido perfecto. Mi hermana tenía una imagen muy particular en su cabeza de lo que quería. Tenía la idea muy definida de lo que quería vestir. Quería un vestido antiguo, pero adaptado por su cuñada, diseñadora, experta en esas tareas. Quería modernizarlo tan solo en ciertos elementos y, claro, adaptarlo al cuerpo de mi hermana. Buscamos en internet, buscamos en tiendas y al final lo encontramos en una de las tiendas de vestidos de novia más antiguas de la ciudad, quizás la más antigua de las que quedan abiertas hoy en día. Aquella tarde mi hermana se probó varios, pero eventualmente llegó ese, a un vestido perfecto que parecía que había sido diseñado para ella. De hecho, le quedaba a la perfección. Tenía todas las características que mi hermana buscaba, y cuando la vimos en él, todas supimos que lo había encontrado. Era su vestido soñado, y hasta lloramos de la emoción. Mi mamá le tomó fotos, nos tomó fotos con ella, y luego se alejó. Mientras seguíamos platicando con mi hermana, yo noté que mi mamá hacía una cara muy rara al revisar las fotos en el teléfono. Más tarde, cuando le pedí que me las mandara, solo me dijo que se la habían borrado, que no habían salido bien, pero ya sabía yo que no era cierto. La vendedora se alegró porque era un vestido caro, seguramente le tocaba una buena comisión, pero se tardaba en salir cuando entró con el encargado o el dueño, su jefe. Le preguntamos si todo estaba bien y al final de cuentas salió y dijo que sí, que no había problema. Pero esa otra persona salió y de mala cara nos acompañó a la caja a pagar, cobrándonos de forma hasta grosera. Luego salió la vendedora con el vestido en su caja y nos despidió con una sonrisa, muy amable. Hasta nos hizo olvidar el mal momento que nos había hecho pasar el que nos cobró. Claro, se nos hizo raro, pero no como para seguir hablando al respecto. Mucho menos ante la emoción de por fin tener este vestido. Lo llevamos a la casa del novio para que lo arreglaran, y mi hermana se lo volvió a medir. Y luego, después de un rato, lo dejamos y nos fuimos a la casa. Por internet mi hermana le enviaría algunos de los cambios y detalles que quería que se modificaran a su cuñada, pero no alcanzamos a discutir nada de eso. Ese vestido solo pasó 2 noches en casa del novio, y fueron suficientes para darse cuenta de que algo muy extraño estaba ocurriendo con él. Lo primero pasó cuando aquella tarde llegó el papá de mi cuñado de trabajar. Escuchó como si alguien trabajara en el estudio y saludó. Desde adentro, una voz le respondió. Se le hizo raro pensando que no era la voz de ninguna de sus hijas, pero seguramente sería alguna amiga o alguien más que les estaba ayudando. No le dio importancia y se fue a su recámara. Por la noche, ya tarde, llegaron sus hijas y él salió para saludarlas, preguntándoles quién se había quedado ahí en el estudio. Le dijeron que nadie, y él les dijo que clarito había escuchado que alguien estaba trabajando ahí. Se rieron un poco de él, pero en ese momento les pidió que guardaran silencio. Escuchen. Ahí anda todavía. En efecto, escucharon como alguien movía cosas dentro del estudio. Pero al entrar los 3, juntos se dieron cuenta de que no había nadie ahí. Ellas 2 creen mucho en lo sobrenatural,
así que pensaron que podría tratarse de algo que viniera con ese vestido tan viejo. Alguien que se casó con él, o que quizás no alcanzó a hacerlo. Puede ser un objeto que arrastre energías con él, por ser tan simbólico e importante para alguien. El papá no les hizo mucho caso, se fue a su cuarto y les dijo que sacaran mejor eso de ahí. El novio de mi hermana llegó por la mañana. Estaba fuera de la ciudad por trabajo y llegó apenas amaneciendo del aeropuerto. Apenas se colaba la luz del sol por las ventanas. Cuando dejó sus cosas, creyó ver de reojo que alguien pasó corriendo y se metió al estudio. Alguien vestido de blanco. Por un momento pensó que era mi hermana, su novia, midiéndose el vestido y escondiéndose para que no la viera aún, pero rápidamente cayó en cuenta de que era absurdo pensar que estaría ahí a esa hora, haciendo eso. Se acercó al estudio. La puerta estaba entreabierta. Ni siquiera quiso ver hacia adentro, tan solo la cerró y se fue a dormir. Se durmió un rato y cuando despertó, ya hasta se le había olvidado aquella extraña sensación que tuvo al llegar, aquella extraña experiencia. Mi hermana y yo estuvimos ocupadas todo ese día y no pudo enviar avances para la modificación del vestido, pero esa noche ocurriría algo que echaría esos planes por la borda. Mi cuñado se durmió temprano porque no había descansado bien por el viaje, así que a eso de las 10, mientras su papá y sus hermanas cenaban, él ya estaba acostado en su cuarto. Alguien abrió la puerta. Entreabrió los ojos y se dio cuenta de que no estaba soñando. Había alguien ahí. Buscaba sus lentes en el buró, pero no los encontraba. Él ve súper mal sin ellos, así que solo vio a una figura blanca, blanca por completo, como si fuera alguien en ese vestido, con el velo puesto sobre el rostro. Dijo el nombre de mi hermana por reflejo, y la figura solo ladeó la cabeza, y con total tranquilidad salió del cuarto. Mi cuñado gritó y se acercaron todos a ver qué ocurría. A pesar de que el vestido estaba intacto, le comentaron todo esto a mi hermana y mi mamá la convenció de regresarlo. Ella había visto algo en esa foto que nunca nos dijo. A final de cuentas, su cuñada le hizo un vestido muy parecido a ese, pero sin la historia, ni nada de lo que traía detrás. Quiero compartir una experiencia que me sigue confundiendo todavía, que nos sigue pareciendo sumamente extraña y muy difícil de explicar. Esto nos pasó en Ixtapa el verano pasado, cuando junto a mi novio y algunos de sus familiares rentamos una casa con alberca bastante linda para pasar el fin de semana. Llegamos temprano y todo estuvo muy tranquilo, pero apenas comenzaba a oscurecer, se nos fue la luz. Aprovechamos para platicar en el patio junto a la alberca, porque dentro eran penumbras por completo. Incluso empezamos a contar historias de fantasmas. El ambiente era propicio, y al final, alguien nos contó algo que había ocurrido ahí. Él visitaba esa casa desde hacía años. Era un primo de mi novio que había visitado esa casa desde hacía años. Él, de hecho, había conseguido el descuento en la renta. Nos contó de un accidente terrible que había costado la vida de un pequeño ahí, en la alberca. También dijo que a veces lo escuchaban aún salir de ella por las noches y caminar con los pies mojados hacia la casa. Claro, nos dio escalofríos, nos asustó, pero lo tomamos como una simple historia más para asustarnos y hacernos pasar el rato, aunque esta persona lo había contado sumamente serio. Regresó la luz, se volvió a ir. Las luces se bajaban de repente, pero estaba pasando también en las casas vecinas, así que decidimos ignorarlo y tratar de disfrutar el rato antes de dormir, esperando que al día siguiente todo estuviera mejor. Eran casi las 11 cuando ya solo quedábamos mi novio, su hermano y yo ahí afuera. Y con el calor que hacía, no aguanté las ganas de meterme un rato en la alberca. Las luces no prendían,
Estaba completamente oscura, pero la verdad no me importó. Yo estaba tomando vino, así que hacía mucho que había olvidado la historia que habían contado, y estaba disfrutando tranquilamente del agua, hasta que sentí algo. Algo me mordió. Yo iba nadando por debajo, cerca del fondo como me gusta, cuando sentí que algo me mordió la pierna y le di una patada. Grité. El agua me entró por la boca, pero supongo que hice mucho ruido porque mi novio se aventó por mí. Me subió y su hermano me sacó de la alberca para revisar qué me había pasado. Yo no dejaba de gritar. No dejaba de gritar que algo me había mordido. Hasta salió su tía, espantada por los gritos, para revisarme. ¿Y saben qué es lo más extraño? Que en el pie sí tenía la marca de aquella mordida. No era para nada la marca del hocico de algún animal. Era una mordida, claramente delineada, con esa forma, como si fuera la boca de un niño. Mi historia es la siguiente, y la comparto sobre todo para ver si alguien más, en algún momento, de alguna forma, ha pasado por alguna situación similar. Esto que voy a compartir es la única cosa paranormal que me ha tocado en la vida. Sigo sin ser tan creyente, y en casa no ha ocurrido nada más. Nada, desde entonces. Ocurrió no hace mucho, cuando me enfermé de salmonela por comer en la calle, y la enfermedad me tiró por completo por varios días. Vivimos solos mi mamá y yo, así que ella se dedicó a cuidarme y atenderme todo este tiempo. Además pasaba Julián, mi mejor amigo de la escuela, todos los días para llevarme la tarea. Uno de estos días me sentía especialmente mal. Lo recuerdo todo como entre sueños de lo horrible que me sentía. Me desperté de repente pensando que era de madrugada. Había dormido todo el día y estaba oscuro, así que había perdido la noción del tiempo por completo. Entonces me llevó el olor de mi mamá cocinando algún caldito para mí. Vi la puerta abierta del cuarto, el reflejo en el pasillo de la luz de la cocina prendida todavía. No sé por qué agradecí que no fuera de madrugada. Necesitaba abrazar a mi mamá. Me sentí muy mal. Y luego lo escuché. Escuché lo que me atormenta todavía. Me escuché a mí. Escuché que mi mamá dijo que regresara a la cama. Está bien, contestó. Contesté. Contestó algo con mi voz. Algo que estaba allá afuera en la cocina con ella. Le dijo que sí y caminó hacia los cuartos, al pasillo, y cuando se acercaba a la puerta cerré los ojos. Los cerré, los apreté por completo porque no podía hablar, gritar ni moverme. Me sentía como congelado. Cerré los ojos, pero escuché como esta cosa, lo que sea que haya sido, pasó de largo por el pasillo, como si se fuera a salir por la puerta de atrás. Frente a mi puerta estaba la del cuarto de mi madre. Como pude intenté levantarme en cuanto no le escuché en el pasillo. La voz no me salía para gritarle a mi mamá. Cuando por fin pude hacerlo, ya me estaba levantando de la cama, muy mareado. Mi mamá llegó y me ayudó a acostarme, y por un momento pensé que todo había sido un sueño, una alucinación, que todo estaba en mi cabeza. Ya casi está la cena, ahorita te la traigo, me dijo mi mamá. Pero ya no te levantes, por favor, que me sacaste un susto horrible ahorita que estabas allá a oscuras en la sala. Sí, mi mamá vio algo que le contestó. No recuerdo qué más le dijo, qué más escuché, pero era mi voz. La oí claramente. No sé qué habrían hecho ustedes, pero yo nunca le dije a mi mamá lo que pasó. Me lo callé esperando que se lo llevara el tiempo, y en efecto, nunca más nos ocurrió nada.
Nunca volví a escuchar nada similar, pero me da mucho miedo pensar qué fue lo que ocurrió aquella noche. ¿Qué fue eso que mi mamá vio?